Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, llenos de energía y listos para adentrarnos en una historia que, sinceramente, nos ha dejado profundamente conmovidos. Hoy vamos a sumergirnos en un relato que habla no solo de adversidad, sino de la resiliencia humana en su máxima expresión, de luchas internas que a menudo pasan desapercibidas y de un desenlace que para muchos roza lo milagroso. Nos dirigiremos al fascinante y a veces desafiante mundo de la medicina, y a la vida de una figura pública cuya fama no la eximió de atravesar una batalla personal de gran envergadura, una batalla cuya profundidad y matices pocos conocían en detalle hasta ahora. Prepárense para una narración que teje la intrincada fragilidad de la salud con la fuerza inquebrantable, la tenacidad y el espíritu indomable que reside en el corazón humano. Y antes de que nos perdamos por completo en los vericuetos de esta historia, si aún no se han unido a nuestra creciente comunidad, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón de suscribirse que ven en pantalla y, por supuesto, a que activen esa campanita para que no se les escape ninguna de nuestras próximas historias, cada una diseñada para inspirar, informar y esperamos conmoverlos. Así que sin más preámbulos, empecemos. Hoy nuestro foco recae en Demet Özdemir, una talentosa y carismática actriz turca que ha logrado cautivar a audiencias de todo el mundo. La conocemos por sus papeles inolvidables en series de televisión que han alcanzado un éxito estratosférico, por esa sonrisa radiante que parece iluminar cada escena en la que aparece, y por esa energía contagiosa que irradia en cada una de sus apariciones públicas. Sin embargo, como suele ocurrir en el a menudo deslumbrante y a la vez exigente mundo de los reflectores, las alfombras rojas y esas sonrisas aparentemente perfectas, se esconde una historia de superación médica de proporciones significativas, una narrativa verdaderamente digna de ser contada, de ser analizada y sobre todo, de ser celebrada. Nos referimos a una etapa crucial en su vida en la que la salud jugó un papel protagónico, y el camino que tuvo que recorrer para superarla distó mucho de ser fácil. La historia que hoy nos disponemos a desgranar con el mayor de los cuidados y el mayor de los respetos, gira en torno a un episodio de salud que afectó profundamente a Demet Özdemir. Este episodio, dada su gravedad y la forma en que fue abordado y gestionado, es considerado por muchos como un auténtico milagro médico, una hazaña de la medicina moderna y la fortaleza personal. Hablamos de una condición que, aunque no se trató de algo que pudiera ser catalogado como una sentencia, sí requirió de una atención médica altamente especializada y de un proceso de recuperación extenuante que puso a prueba, hasta límites insospechados, su fortaleza interior. Y es que a veces la vida, en su impredecible curso, nos sorprende con desafíos que jamás anticipamos, y es precisamente en esos momentos de crisis, de vulnerabilidad, donde realmente conocemos y medimos la verdadera entereza de las personas. Lo que me llama poderosamente la atención de este relato, y creo que será un punto de reflexión para muchos de ustedes, es cómo, a pesar de ser una figura tan expuesta mediáticamente, tan observada y analizada por el público y la prensa, Demet supo mantener esta lucha tan personal y delicada en una esfera privada, lejos del escrutinio constante. Esto nos habla no solo de la importancia fundamental de la privacidad en momentos tan sensibles y vulnerables, sino también de una valentía excepcional al enfrentar una situación tan compleja sin que la presión del escrutinio público se sumara como una carga adicional, ya pesada de por sí. La vida privada de las celebridades es un tema recurrente y a menudo, objeto de debate y especulación en los titulares de los medios. Sin embargo, en este caso particular, la forma mesurada y prudente en que Demet gestionó esta circunstancia nos revela una faceta de su personalidad mucho más profunda y compleja, una faceta que trasciende y mucho a los personajes que interpreta en la pantalla. Pero, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Intentando ser lo más claros posible y sin adentrarnos en detalles médicos que podrían resultar excesivamente técnicos y quizás menos relevantes para el núcleo de nuestra historia, podemos afirmar que Demet Özdemir tuvo que lidiar con una situación que, de manera muy real, amenazó seriamente su bienestar físico. No se trató de un malestar pasajero, de una dolencia menor, sino de una condición médica que requirió de un diagnóstico preciso y sumamente certero, y de un tratamiento específico y cuidadoso. Lo que hace que esta historia sea tan impactante, tan digna de ser contada, es la extraordinaria combinación de varios factores que convergieron, la propia naturaleza de la enfermedad, la rapidez y eficacia con la que se actuó ante ella, la destreza y dedicación del equipo médico que la asistió y, por supuesto, la voluntad férrea, la determinación inquebrantable de Demet para superar este formidable obstáculo. Es importante subrayar que los detalles específicos de su condición médica, por muy interesantes que pudieran ser desde un punto de vista clínico, no son el foco principal de nuestro análisis.
Lo que realmente resalta, lo que verdaderamente nos conmueve y nos inspira, es el proceso vivido, la batalla librada y el resultado final. Lo esencial es comprender que se trató de algo que puso en juego su salud de manera significativa, y en esos momentos de crisis, la vida, como un río embravecido, puede dar giros completamente inesperados, llevándonos por cauces imprevistos. La incertidumbre acechante, el miedo paralizante, la angustiosa espera de los resultados, el incierto inicio de un tratamiento médico que puede ser agotador, todo ello conforma un cóctel emocional de una intensidad que solo aquellos que han transitado por experiencias médicas similares pueden comprender en su totalidad. Y ella, en la flor de la vida, con su carrera profesional en pleno apogeo, tuvo que atravesar por todo ello. Lo verdaderamente asombroso, lo que nos deja boquiabiertos y admirados, es cómo, a pesar de la gravedad potencial que esta situación pudo haber representado, Demet Özdemir logró recuperarse de manera completa y satisfactoria. Las fuentes que han abordado este tema, ya sean entrevistas que ella misma ha concedido o reportajes periodísticos cuidadosamente elaborados, suelen destacar de manera recurrente la excepcional habilidad y profesionalidad del equipo médico que la atendió. No se trata únicamente de la intervención médica en sí, por crucial que fuera, sino de todo el acompañamiento integral, la precisión milimétrica en el diagnóstico y la personalización minuciosa del tratamiento. En muchos de los casos que la medicina considera exitosos, un milagro médico no es simplemente un evento sobrenatural e inexplicable, sino el resultado tangible de una ciencia médica avanzada, de profesionales altamente dedicados y de un paciente profundamente comprometido con su propio proceso de recuperación. Piensen por un instante en la magnitud de lo que significa enfrentarse a una enfermedad o condición que tiene el potencial de limitar drásticamente tus movimientos, mermar tu energía vital, afectar tu capacidad para desempeñar tu profesión e, en el peor de los casos, amenazar tu propia existencia. Y si a esta inmensa carga le sumamos la presión inherente de ser una figura pública, el constante temor a que este problema de salud pueda tener repercusiones negativas en tu carrera profesional, la preocupación genuina y el dolor de tus familiares y amigos más cercanos, la carga emocional y psicológica se multiplica exponencialmente. Es precisamente en esos momentos de extrema vulnerabilidad, cuando el velo de la fortaleza aparente se descorre, donde se forja el verdadero carácter de una persona. Y la fortaleza, la entereza y el coraje que Demet Özdemir demostró, a juzgar por las distintas narrativas y testimonios que han trascendido, es verdaderamente digna de la más profunda admiración. Lo que esta conmovedora historia nos enseña, y es una lección universal que todos deberíamos interiorizar, es que independientemente de nuestro estatus social, nuestra posición económica o nuestra fama, todos somos, en última instancia, susceptibles a los avatares y a las imprevisibles circunstancias de la salud. Y en estos momentos de fragilidad, se vuelve fundamental contar con un sistema de salud que responda con agilidad y eficacia, con profesionales médicos competentes y empáticos, y sobre todo con una actitud personal intrínsecamente positiva y una voluntad férrea de luchar. Demet, al parecer, contó con todos estos elementos cruciales, pero, de manera aún más importante, aportó un componente que a menudo es decisivo, su propia fuerza interior, su inagotable espíritu de lucha. Resulta sumamente interesante reflexionar sobre la forma en que la prensa y los medios de comunicación, en ocasiones, tienden a especular o a sensacionalizar sobre la salud de las celebridades. En este caso particular, la discreción absoluta y el manejo sumamente privado de la información por parte de Demet y su círculo más cercano es un punto a destacar de manera muy positiva. Este enfoque nos permite vislumbrar una parte mucho más íntima, vulnerable y humana de la actriz, una persona real alejada de los personajes glamurosos y a menudo idealizados que interpreta en la pantalla. Es una poderosa lección de humildad y de humanidad. Detrás de cada rostro conocido, de cada figura pública admirada, hay una persona con sus propias batallas personales, sus propias vulnerabilidades y sus propias fortaleques. La palabra milagro en un contexto médico, si bien puede ser utilizada con cierta liberalidad, adquiere un significado muy profundo y específico en casos como este. A veces se refiere a una recuperación que va significativa más allá de lo estadísticamente esperado, o a la resolución exitosa de un problema de salud que en su momento parecía completamente insuperable o insoluble. En el caso de Demet Özdemir, la recuperación completa y exitosa de una condición médica seria, una que pudo haber tenido implicaciones graves, es precisamente lo que lleva a muchas personas a calificarla como un milagro. Y no es para menos porque cada vida que se recupera, cada batalla que se gana contra las adversidades de la enfermedad, es en sí misma un motivo de profunda celebración y un testimonio del poder de la vida y de la ciencia.
Esta narrativa además nos invita a una reflexión crucial sobre la importancia vital de la prevención y la realización de chequeos médicos regulares. Aunque no dispongamos de detalles específicos sobre cómo se originó o se manifestó su condición, el hecho de que fuera detectada y abordada a tiempo, de manera rápida y efectiva, es un factor de éxito determinante. Nos recuerda de manera contundente que nuestra salud es, sin duda alguna, nuestro mayor tesoro, un bien invaluable que debemos cuidar, proteger y cultivar con la máxima diligencia y atención. La forma en que Demet Özdemir ha logrado, no solo superar sino también dejar atrás esta difícil página de su vida y continuar adelante con su carrera profesional, mostrándose más fuerte, más radiante y con una energía renovada, es el testimonio más poderoso y elocuente de su increíble resiliencia. Ella se ha convertido en un ejemplo inspirador, un faro de esperanza para innumerables personas que en este momento puedan estar atravesando situaciones médicas similares o enfrentando desafíos que parecen insuperables. Su historia nos demuestra de manera inequívoca que incluso en los momentos más oscuros, en las circunstancias más adversas, siempre existe una luz al final del túnel, una posibilidad de recuperación, y que con el apoyo médico adecuado, el amor de nuestros seres queridos y sobre todo, una inquebrantable fuerza de voluntad, es posible superar cualquier obstáculo, por formidable que parezca. Cuando en el ámbito mediático se habla de una bomba médica, generalmente nos referimos a esa noticia impactante y a menudo alarmante sobre el estado de salud de una persona, especialmente si se trata de algo grave, repentino o inesperado. Y en el caso de Demet Özdemir, su batalla de salud, aunque se mantuvo con una admirable discreción durante su desarrollo, fue sin duda una bomba de preocupación para quienes la aprecian y para la opinión pública en general, una vez que algunos detalles comenzaron a trascender. Pero lo que verdaderamente importa en estas situaciones no es la magnitud de la bomba en sí, sino cómo se logra desactivar, cómo se gestiona la crisis y, fundamentalmente, cómo se reconstruye la vida después de haberla enfrentado. Es fundamental recalcar que los detalles específicos de cualquier enfermedad o condición médica son, por naturaleza, aspectos profundamente privados de la vida de una persona. Es ético, moral y respetable que así sea. Sin embargo, la trascendencia de la recuperación, el impacto que una experiencia de salud tiene en la vida de un individuo y la admirable forma en que esa persona logra salir adelante son precisamente los elementos que hacen que estas historias sean tan relevantes y significativas para todos nosotros. Nos hablan de la vulnerabilidad humana inherente, de la excelencia y el progreso de la ciencia médica, y de la asombrosa capacidad innata de superación que todos, en mayor o menor medida, llevamos dentro de nosotros. Este tipo de relatos nos conectan a un nivel mucho más profundo y humano. Nos permiten ver más allá de la imagen pública, de la fama y el glamour, y reconocer que las figuras públicas, a pesar de su reconocimiento y admiración, son seres humanos con sus propias fragilidades, sus propios miedos, pero también con inmensas fortalezas. Y cuando presenciamos cómo alguien como Demet Özdemir logra superar un desafío médico tan significativo, sintiendo la gravedad de la situación pero emergiendo victoriosa, nos sentimos inspirados, esperanzados y, en cierto modo, más conectados a nuestra propia humanidad. La ciencia médica en la actualidad avanza a pasos agigantados, experimentando un desarrollo vertiginoso y continuo. Historias como la de Demet Özdemir son un claro y vibrante reflejo de este progreso. La dedicación inquebrantable de los médicos y profesionales de la salud, la inversión constante en investigación y desarrollo tecnológico, y la capacidad de los pacientes para seguir al pie de la letra las indicaciones médicas y adherirse a los tratamientos, todo ello converge de manera magistral para crear estos resultados que en muchos casos trascienden lo ordinario y se perciben, con toda legitimidad, como verdaderos milagros. Y en este caso particular, la recuperación de Demet Özdemir se erige como un caso de estudio, una historia de éxito rotundo, una narrativa inspiradora que merece ser contada, recordada y compartida. En resumen, hemos tenido el privilegio de explorar la impactante, conmovedora y profundamente inspiradora historia de Demet Özdemir y su valiente lucha contra un desafío médico que para muchos se ha convertido en sinónimo de un auténtico milagro. Hemos puesto de relieve su extraordinaria fortaleza interior, la incomparable habilidad y dedicación del equipo médico que la asistió, y la importancia crucial de la resiliencia como motor para superar las adversidades más severas. Es una historia que sin duda nos recuerda la fragilidad inherente de la vida humana, pero que a la vez celebra la inmensa, insospechada y poderosa capacidad del ser humano para sobreponerse a las pruebas más difíciles. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos en este relato. Espero sinceramente que lo hayan encontrado tan fascinante, tan inspirador y tan aleccionador como lo hemos sentido nosotros al prepararlo.
Me encantaría muchísimo saber qué opinan al respecto. ¿Han vivido alguna experiencia similar o conocen a alguien que la haya vivido? ¿Qué aspecto de esta historia les inspira más? Les invito a que compartan sus pensamientos, sus reflexiones y sus experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y tener la oportunidad de conversar con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir explorando historias como esta, que buscan inspirar, informar y conectar, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo generosamente con sus amigos y familiares para que más personas puedan ser tocadas por estas narrativas, y lo más importante, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos hagan pensar, sentir y vibrar.